Buenos días, nosotros somos el grupo 31. En este video explicaremos un poco acerca de la estrategia de modernización que tomaremos para la aplicación Pixel Pet Pals y quisiéramos empezar por dar un contexto acerca de la problemática del negocio y el análisis que se hizo de la arquitectura, cómo está actualmente para la aplicación y enfocarnos también en hablar acerca del experimento sobre modernización con el fin de mejorar algunos atributos de calidad de esta aplicación. Iniciaremos con Santiago entonces. Dale, Paula, muchas gracias. Listo. Pues al abrir el proyecto nos encontramos con un monolito en el cual encontramos diferentes dificultades al escalar y mantener, dado que básicamente es un monolito en el que está separado por el módulo de frontend y backend. En ellos pues se puede ver el código desarrollado en JavaScript sin tipado. Y podemos ver también un uso de librerías viejas, como lo podemos ver con el React Router. Básicamente lo que planteamos en esta ocasión es mejorar esa distribución, hacer ese desacople también de la lógica para poder llevarlo a un estado más mantenible a lo largo, manejar un acople menor y así poder hacerlo más escalable a futuro. Para esto, si quieres, bajemos un poquito exacto, las funcionalidades a modernizar. Para esto pensamos en tres funcionalidades. Primero, la migración de React Router a la versión número 6. Básicamente aquí vamos a usar o vamos a dejar de usar algunos métodos deprecados y cambiarlos por algo más novedoso que nos permita hacerlo más modular y nos permita mejorar también el performance de esta misma. Como segundo ítem tenemos la implementación de TypeScript, que esto básicamente ya es un poco atacar la deuda técnica que se tiene en el repositorio y también poder disminuir ese problema o dificultad al desarrollar y encontrarse errores de tipado al hacerlo directamente con JavaScript. Y como tercer ítem, tenemos desacoplar la lógica de negocio de los controladores. Esto para realmente mejorar también la, mm, la, la división de la lógica entre los diferentes componentes y hacerlo más escalable a medida que se van agregando más features. Gracias, Santiago. Seguimos con Martín. Sí, gracias, Paula. Bueno, lo que les voy a hablar es acerca del listado de preguntas que se buscaban responder a partir de la comprensión del legado. ¿Sí? Esto fue parte de una entrega anterior, entonces vamos a un poco a explicar de qué manera respondimos y trabajamos cada una de las preguntas. Bueno, básicamente habían dos grandes grupos de cuestiones. Uno era preguntas de dimensión de arquitectura, las otras de la dimensión de mantenibilidad. Con relación a la dimensión de arquitectura se nos consultaba cuáles son los componentes funcionales del backend y cómo se relacionan. Bueno, a partir de la corrida que hicimos en el aplicativo CodeSyn, sumado a la documentación que disponemos en el backend, determinamos una variedad de componentes, ¿no? Entre ellos la autenticación vía JWT, un componente de usuarios, un componente amistad, componente mensajes, un componente de chat basado en IA y bueno, lo que es la base de datos en MongoDB. Eh, bueno, con relación a la consulta, cómo es el despliegue de los componentes, la aplicación básicamente es un monolito que se encuentra dividido en diferentes módulos. Estos módulos se cargan desde un punto de inicio del backend ubicado en el archivo server.js. En
entre los patrones de arquitectura que se están usando, eh, hemos identificado a partir de esa estructura que hay un patrón modelo vista controlador inherente donde, bueno, a nivel carpetas, controllers haría referencia al controlador, models haría referencia al modelo y roots a vista. En cuanto a las preguntas de dimensión de mantenibilidad, nos cuestionan cuáles son los archivos más grandes en términos de línea de código. Para esto hicimos otra corrida con el CodeSync y a través de la gráfica y bueno, los resultados que nos muestran, identificamos que hay dos archivos que son los que tienen mayor cantidad de código. Uno de ellos es el Community Page, el cual posee 408 líneas. Está ubicado en el frontend. Y también en el frontend el otro archivo es index.js con 362 líneas. Una siguiente pregunta fue ¿cuáles son los módulos más fuertemente acoplados? Para esto, en el CodeSync accedimos a la opción Change Coupling, la cual no mostró, como se observa, bueno, en la imagen de la consulta, que hayan cambios significativos. Bueno, no significant change couplings were found. Da a indicar de que no han habido cambios con frecuencia. Como bien colocábamos aquí, se podría pensar que hay bajo acoplamiento a partir de ese resultado, pero como no hay mucho historial en este proyecto, no podemos básicamente sentarnos y afirmar ello, ¿no? Entonces procedimos a revisar el código del lado vista y vimos que había un fuerte acoplamiento con el controlador, ¿sí? Vemos que básicamente el controlador hace todo, ¿no? Trabaja con la lógica del negocio, interactúa con la base de datos. Entonces, bajo eso, es razonable contar con una nueva capa, una capa de servicios que permitan, digamos, desacoplar todo ese contenido del controlador y más bien dejar al controlador a que haga básicamente una tarea de enrutamiento. En cuanto a la consulta 3, ¿hay código duplicado o muerto? Bueno, igualmente a través del CodeSync hicimos una corrida y vimos en la vista salud de código, Code Health, que hay archivos con baja o menor calidad de código respecto a la media. En ellos podemos encontrar a dos, o no, más de dos en realidad. Acá son cinco, ¿no? Community Page, ya antes visto. Login.js, Add Friend Modal, Event Controller, Post Controller. ¿Sí? Y bueno, esas serían todas las consultas absueltas a través de la cartografía que trabajamos en la entrega anterior. Listo, Martín, muchas gracias. Entonces, ya continuando con nuestra vista to be, nos enfocaremos en un experimento. Este experimento básicamente va a tener como finalidad validar si es posible migrar esta aplicación legada utilizando nuestras ideas o nuestra arquitectura to be. Con el fin de, pues primero, como lo mencionaba anteriormente Martín y Santiago, desacoplar esta lógica que hemos visto entre los controladores de la lógica del negocio y pues así lograr una mayor mantenibilidad en general del sistema. Este experimento obviamente se enfocará en validar que las funcionalidades después de la migración de algunos elementos sigan como originalmente se tienen en la aplicación. Entonces, aquí iremos un poco a ver nuestra arquitectura de destino. Como lo mencionábamos, la idea es tener una arquitectura en capas, en la que vamos a tener una capa de presentación, que va a ser en este caso los controladores, una capa aislada de lógica de negocio, nuestros servicios. Adicionalmente, queremos implementar una capa de acceso a los datos que utilizará un patrón de repositorios y finalmente mantendremos nuestra base de datos o capa de persistencia con MongoDB como está originalmente. Entonces la idea acá es hacer uso de TypeScript y reutilizar el framework Express.js que tiene la aplicación actualmente. Em, y para este experimento nos enfocaremos en primero hacer un enfoque de modernización de reescribir el código y
como lo mencionamos, agregar nuevos componentes que nos permitan desacoplar la lógica de negocio. Haremos énfasis en las funcionalidades de users y posts, pero también revisaremos cómo se puede implementar TypeScript para optimizar toda la lógica que existe actualmente. Acá en los requisitos a modernizar, pues hemos seleccionado dos, como lo mencioné, la implementación de TypeScript y el desacoplamiento de la lógica para posts y users. Em, Finalmente, acá tenemos una sección como de mapeos que planeamos para el experimento, que es el elemento en el legado versus su elemento a modernizar con TypeScript y Express y la descripción de lo que hace cada uno de los componentes. Quisiera enfocarme un poco acá en el diagrama de arquitectura de destino para que veamos cómo se vería a grandes rasgos la arquitectura del sistema en general. Nuestra capa de frontend sigue siendo React, pero acá en el backend vamos a tener nuestra implementación de DTOs además, porque la idea es validar los datos antes de ejecutar cualquier lógica de negocio. Entonces vamos a tener nuestra sección de DTOs correspondiente a cada una de las funcionalidades core de la aplicación. Aquí podemos ver que tenemos nuestro enrutamiento como originalmente se tenía, pero pues ahora todo con TypeScript y la idea es tener nuestra capa de controladores para correspondiente a cada una de las funcionalidades que se integre con nuestra capa de Business Logic, nuevamente para cada una de las funcionalidades y que a su vez esta capa de Business Logic se integre con la de repositorios que nos va a permitir acceder a la base de datos y la base de datos se verá reflejada en modelos en nuestra aplicación que nos van a permitir un manejo, digamos, lo más desacoplado de cada una de las partes. Continuaremos con Felipe que nos explicará un poco acerca del despliegue y de esta modernización. Felipe. Bueno, respecto a la modernización, que es esta parte, mm, pues ahí se puede evidenciar diferentes puntos, un poco, con respecto a lo que es la modernización de los servicios, es desacoplamiento. Ok. Eh, no, ahí donde estabas, creo que en las imágenes. Ah, ok. Sí. Sí, Entonces perfecto. aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que el código actual era JavaScript, pero con CommonJS. Entonces es prácticamente, por así decirlo, unos estándares un poco antiguos. Entonces lo que hicimos con esta modernización, bajo un poco, Pau, es que uno se desacopla tanto el controlador de la lógica de negocio, creando dos archivos, uno que es como el controlador y el otro es el servicio, como lo pueden ver un poco abajo. Y también se evidencia que dejamos de utilizar CommonJS y utilizamos ESM, que es ECMAScript, como se puede evidenciar en la parte de los imports, dado que pues, ya no utilizamos require, sino que utilizamos ya es el import. Entonces, esa parte pues es obviamente un factor también implícito dentro de esa modernización. Bajando un poco lo que sería lo que es el despliegue, en este caso pues serían tres servicios como tal. Para el frontend tenemos Vercel, que es exactamente el despliegue de lo que es la aplicación web. Tenemos el backend, que es con render, que es exactamente es lo que se encarga de ejecutar, pues obviamente la aplicación Express. Y por último, Mongo Cloud, que es para la base de datos. Para lo que es lo que es para pues, monitorear las métricas y todo, tenemos en este caso un dashboard que nos provee render para tipo de métricas y logs o alertas. Lo mismo también nos provee Mongo. Y lo que es los certificados de HTTPS y dominio, pues tenemos tanto Vercel como Render que nos provee un poco más de esa funcionalidad. Ya por lo que ese es un poco pues, lo que sería el diagrama de despliegue de lo que sería toda la aplicación. Tenemos que ahí se evidencia pues, que está el frontend con Vercel, el backend con Render, cómo interactúa pues, cada parte, cada componente pues, de esa arquitectura entre estas. Es prácticamente pues, un resumen un poco de lo que de la tabla anteriormente. Y ya por último, lo que sería los herramientas pues, de requerimiento para instrumentar, nos enfocamos un poco en dos atributos. En este caso es mantenibilidad y usabilidad. En este caso usaremos SonarQube como herramienta pues, de análisis de este tipo de código fuente, dado que esta nos permite pues, obtener información sobre código duplicado, false mails, o por ejemplo funciones que ya exceden un poco el número de líneas, ¿no?
Y para la usabilidad, pues prácticamente haremos es un documento en Excel donde especificaremos casos de pruebas y pues con diferentes pues, columnas donde vamos a revisar cada uno pues, de los resultados, donde pues prácticamente queremos considerar lo que son el número de errores encontrados y tasa de cumplimiento pues, de cada uno de estos casos de pruebas especificados. Y ya, ya eso sería pues todo por este lado. Listo, muchas gracias.